¿Cómo se hace un programa de radio desde el principio? Antes de preocuparte por cómo se escribe un programa de radio, deberías tener en claro el formato que quieres lanzar al aire, los temas que vas a tocar, la música que vas a tener y qué posibilidades de invitado vas a llevar, entre otros. En otras palabras, en lo que se refiere a cómo se realiza un programa de radio, el primer paso que debes realizar es la planeación. Primero, escucha otros programas de radio. Aunque esto te puede parecer muy obvio, no está de más recordar que es igual que los aspirantes a escritores o cineastas quienes deben leer libros y ver películas para aprender dichos temas respectivamente. En especial debes prestar atención a los programas que son del mismo género que tú quieres alcanzar. Seguramente hay uno que sigues fielmente, es tu inspiración y a partir de él quieres hacer un guión de radio. Eso está muy bien, pero no intentes copiarlo. Tómalo como ejemplo para saber cómo se hace un programa de radio y sus características, la duración de cada segmento, qué fondos musicales se utilizan, cómo hace el locutor para mantener la atención de los oyentes, entre otros. No olvides que dicho programa se convertiría en tu competencia, así puedes ir pensando en las cosas que cambiarás para mejorar el producto. De repente te parece que con menos duración lograrías un mejor impacto en la audiencia, así que apuntarías a hacer un guión de radio corto. La idea es ser original y ofrecerle al público un formato de programa de radio nuevo e interactivo que no hayan oído antes. De esta manera, garantiza que con el paso del tiempo irás obteniendo fama en el mundo de la locución de programas radiales. Un ejemplo sería reconvertir los típicos programas de misterios. En lugar de dejar que los oyentes narren sus anécdotas, sería interesante que los propios locutores se den un tiempo para indagar en primera persona esas situaciones. Eso provocaría un acercamiento mayor con el público. 2. Escoge los elementos básicos del programa. Así como no se puede cocinar sin tener los ingredientes, tampoco puedes sentarte a pensar cómo se escribe un programa de radio si no tienes decidido los elementos más esenciales. Estos serán la burbuja que te indicarán si vas por el camino correcto. Es aquí donde debes definir el nombre del programa, sus objetivos, que pueden ser informar, educar o entrenar, la programación, su duración, estructura y el horario que se emitirá, y el público objetivo. Allí ya podrías estar pensando en un guión de radio. En cuanto al público, este es un punto en que muchos tropiezan. Sin embargo, puede pasar que al final te escuche gente con otro perfil. En realidad, en el mundo de la radio esto es algo muy frecuente. Hoy en día los gustos son tan variados que probablemente el guión que redactaste para jóvenes de 20 años también atraigan a adultos por consumir tu programa. Sin embargo, trata de abarcar todas las edades para redactar un programa de radio. De esta manera es más probable que te identifiques mejor con tu público, aunque cabe mencionar que existe la alternativa de manejar rangos de edades más amplios. Para saltar este obstáculo, lo mejor que puedes hacer es elaborar un budget personal. Como imaginarás, para ellos también deberás hacer un guión. Ningún patrocinador va a depositar confianza y dinero en ti si no estás seguro de tu programa de radio que tenga éxito. Entre los elementos de tu programa, no olvides tampoco considerar la música que vas a emplear, lo cual va de la mano con el budget personal. Y se habrá entrevistas, invitados especiales o llamadas en vivo. Y por supuesto, toma en cuenta si tienes la capacidad técnica de incluir todas estas cosas. Si tienes la capacidad técnica de incluir todas esas cosas. No se trata solo de saber cómo se realiza un programa de radio, sino de tener equipos o el software correcto para que pongas en práctica todas tus ideas. Tercero, selecciona y edita la música. Cuando pienses en cómo se escribe un programa de radio, la música siempre debe estar presente. Haz una elección de canciones
o melodías y súbelas a una lista de reproducción de manera que las pueda reproducir en cualquier momento durante la transmisión, incluso combinarlas. Recuerda que las canciones que escojas deben haber sido grabadas con la mejor calidad en un estudio. Es muy probable que aún en ese caso debas editarlas un poco para cortar ciertas partes, quizás en una donde se digan groserías. Estas aquí no pueden ser elementos de un guión de radio. Los archivos de música deberán ser editados con fundidos o segundos de silencio para que no interfieran con las entradillas, que son esas intervenciones iniciales en el que el locutor introduce o recapitula el tema del que está hablando. Por otro lado, si en caso de lo que deseas es utilizar canciones de otros artistas famosos, debes tener mucho cuidado. Normalmente las grandes emisoras de radio pagan cierta cantidad de dinero para poder utilizar las canciones más famosas del momento. En caso de que no hagas eso, puedes meterte en un gran problema por los derechos de autor y de exclusividad que poseen ciertos artistas. Sin embargo, en internet abundan muchas canciones libres de derechos de autor que pueden ser utilizadas en tu programa de radio y no tener ningún problema. Cuarto, redactar el guión o esquema. En esta parte donde ya puedes enfocarte en cómo se escribe un programa de radio, allí colocarás qué preguntas le realizarás al entrevistado, en caso de que tengas uno, o la historia que se irá narrando al aire. De repente tú has pensado en un programa más espontáneo o has basado en la capacidad del locutor de improvisar o las intervenciones del público. Aún así, debes tener un guión de radio o un pequeño esquema. En él deben estar anotados los temas de los que se hablará al aire, en qué orden aparecerán y las preguntas al entrevistado que pudiese asistir. Es aquí donde comienza a aplicar tu conocimiento sobre cómo se escribe un programa de radio. En realidad existen dos tipos de programas radiales, grabado y en vivo. Lo ideal es diferenciar un guión de radio para cada uno de estos formatos. Definitivamente no será lo mismo llevar la hilación de un programa de radio en vivo, donde quizá los oyentes puedan interactuar e intervenir, que emitir un programa grabado destinado a reproducir información o música.